¿Cuántos están felices de estar aquí? Yo estoy contento de poder reunirme aquí en la casa de Dios. Como decía el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos como juntos en armonía. Dice que Jehová allí envía su bendición y ¿qué más? Y vida eterna. Entonces me parece que debemos estar aquí gozosos en la casa de Dios. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos podríamos decir trascendentales en la historia de esta humanidad. Y nosotros hemos tenido el privilegio de estar en este tiempo presente y de vivir las situaciones que se nos están dando. Muchos de los grandes hombres de Dios soñaron con vivir el momento que precedía al retorno de nuestro Salvador. Sin embargo, ellos allí descansaron en la tumba para que hoy nosotros tengamos ese maravilloso privilegio. Pero asimismo, como es un privilegio vivir este tiempo que precede a la segunda venida de Cristo, esto también conlleva a una responsabilidad de parte de nosotros, de un actuar, de un vigilar, porque si bien es cierto que la venida de Cristo se aproxima y está cerca, también es cierto lo que dice el apóstol Juan en el Apocalipsis, que Satanás anda como león rugiente buscando alma a quien devorar, precisamente porque él sabe que le queda poco tiempo. Así que en esta mañana yo he querido traer un mensaje de esperanza para la iglesia, un mensaje de salvación, donde vamos a presentar a Dios como la única esperanza de liberación para la humanidad. ¿A quién? Dios como la única esperanza de liberación para la humanidad. Aunque la lectura bíblica que escucharon estaba en concordancia con el mensaje que tenemos para esta mañana del profeta Jeremías, realmente hubo ¿cómo que dicen? Un desliz, porque aunque fue Jeremías el que escribe, es en Lamentaciones, en su capítulo 3, versos 22 y 23, el mensaje que en esta mañana traigo, que dice, voy a leer desde el 21. Pero esto consideraré en mi corazón y por esto esperaré, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron sus misericordias. Dice aquí que nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos ilumine y su Espíritu Santo pueda traer palabra de esperanza a través de mis labios. Padre eterno, en esta mañana, gracias te damos por el privilegio que nos da de exponer tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda hacer presencia en este lugar, en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que esta mañana sea convertida en un espacio de cielo, para que esta mañana sea convertido en un momento de salvación y esperanza, para que nuestros corazones hoy sean llenos de ti, Señor, de tu Santo Espíritu y también del mensaje bienaventurado, de la bendita esperanza y de la gloriosa vida que les esperan a aquellos que confían en ti. Oh Señor, no rogamos esto porque seamos merecedores de nada, sino por los méritos de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, creo que en ningún programa moderno y de los tiempos contemporáneos
se habla ningún tema sin que se toque la realidad que está viviendo el mundo hoy. Por eso yo no voy a hacer la excepción y también voy a dar un toquecito a lo que es referente a las dificultades que enfrenta el mundo. Hoy estamos viviendo en un histórico momento de la sociedad moderna donde hay una pandemia, una enfermedad que corre silente, que usted no la ve, que usted no la presiente, sin embargo, puede ver las consecuencias de lo que puede hacer. El mundo hoy está atemorizado, la gente está con miedo, la gente ahora tiene miedo hasta de darle la mano, porque se ha dicho que si usted hace eso, existe el riesgo de que esa enfermedad le alcance. Y vemos que la gente hoy por hoy ha sido víctima del pánico, del miedo, y se ha hablado de distanciamiento social. Y eso es bueno. Pero yo he podido observar que a veces hemos pasado de lo que es distanciamiento social y hemos pasado de lo que es la prudencia y lo que es la lógica. Algunos hemos llegado a lo que es el terror, el miedo, ¿cómo le diría? El pánico. Y yo pienso que si bien es cierto que debemos tomar todas las medidas que se nos han recomendado, esta pandemia no debe ser para motivo de terror de los que creemos en Jehová, sino que debe ser una señal que nos traiga alegría porque nos indica que nuestra redención está como cerca. Yo que soy médico, alguna gente como que cuando uno se le acerca, ven a uno como un posible vector. Y ustedes han visto en las redes sociales que algunos médicos incluso han sido víctimas de lo que es el rechazo, de lo que es que le han puesto en algunos edificios letreros, que no quieren que los médicos anden por ahí porque creen que le lleva allí, ¿verdad?, la enfermedad. Sin embargo, yo creo que, como dice la palabra de Dios, que los que confían en Jehová se levantarán como ¿qué? Como las águilas, hermanos. No quiero que me malinterpreten y que piensen que yo estoy diciendo que usted no tome las medidas que se han recomendado. Hay que tomar esas medidas. Pero pienso que si bien es cierto que esas medidas pueden evitar que nos enfermemos, hay una promesa mayor que estas medidas. Dice el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo creo en esas palabras. Y por eso, aunque veamos lo que veamos, no debemos atemorizarnos ni caer víctima del terror, porque tenemos un Salvador que vive y que ha prometido librar a sus hijos. Nuestra liberación ciertamente viene de Jehová. Yo creo que Dios tiene el poder de cumplir su palabra, donde Él dice que caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra. ¿Y qué dice? Mas a ti no llegará. El Señor siempre ha distinguido entre lo santo y lo profano. El Señor siempre ha distinguido entre los hijos del bien y los hijos del mal. Y el día que a un hijo de Jehová le ocurra algo, es porque Dios lo ha permitido y porque tiene un propósito con ello. Así que, ¿por qué temer? ¿Por qué andar víctima del terror? Más bien, seamos sensatos, hagamos las cosas que se nos recomiendan hacer, pero no seamos víctimas de lo que es el terror y el miedo extremo. Esta pandemia se supone
que debe venir para hacer que nosotros los cristianos abramos los ojos y sepamos que nuestra redención está cerca. Porque estos son, como se dicen, los pasos visibles de la pronta venida de Cristo. Cada vez que escuchamos guerra, cada vez que escuchamos pestilencia, cada vez que escuchamos terremotos, deben venir a nuestras mentes las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, que dice: cuando veáis esta cosa, está como atento, porque vuestra redención está cerca. Nos ha tocado irnos a nuestros hogares, dejarnos de congregar por un tiempo y posiblemente cuando los tizones son retirados del fuego, muchos dejen de arder y a muchos se le enfríe la fe. Posiblemente en este tiempo, en vez de estudiar más la Biblia, quizás le estemos estudiando menos. En vez de estar más en contacto con nuestros hermanos, quizás ahora estemos en menos contacto, porque nos hemos disgregado, no hemos, ¿verdad? Es importante que nosotros comprendamos que en medio de esta situación, nosotros debemos hoy estar más cerca de Dios y estar también más cerca de nosotros mismos. De estar interesado por lo que está pasando con mi hermano, porque puede ser que yo lo tenga todo, pero posiblemente hay otros hermanos que estén allí en otro rincón que no tengan nada. Y hemos sido llamados por Dios para velar, para apacentar su rebaño, para cuidar de nuestros hermanos. Así que es importante, mis queridos, que en medio de esta situación no perdamos nuestra misión ni nuestro destino. Nuestra misión es proclamar el mensaje a toda la humanidad y nuestro destino es la Canaán celestial. Así que aunque estemos en distanciamiento social, aunque estemos en separación, estos objetivos no deben perderse. Deben seguir vivos, deben seguir presentes en nuestras vidas. Hay muchas maneras de hacerlo. Así que esperamos que nosotros podamos pedirle la sabiduría a Dios para en medio de esta situación poder seguir nosotros con el plan de Dios. Y que en vez de esto destruirnos, pueda ser una fortaleza para nosotros los que esperamos en Jehová. El libro de Lamentaciones es un libro que fue escrito por el profeta Jeremías alrededor del año 586 después de Cristo. El nombre original de este libro en el idioma que fue escrito, que fue en hebreo, es Ekad. Ekad es una exclamación. ¿Cómo? Que ha sido traducida a nuestro idioma como lamentaciones. Así que esta exclamación de este libro que lleva cómo, presenta allí cómo el pueblo de Dios en su historia se alejó. Allí expresa la trágica caída del pueblo de Dios, cómo se alejó de Dios, cómo aquel pueblo cae, cómo Jerusalén a través de los tiempos cae. Y entonces en este libro se presenta esta situación de manera poética. Y en este libro de Lamentaciones, entonces el profeta presenta esa caída de Jerusalén y presenta también los juicios de Dios sobre el pueblo. Pero además, esa exclamación de cómo que quiere presentar a un pueblo que a pesar de que Dios le dio todo, se alejó de él y cae. Y en esta exclamación de cómo, también se presenta esa maravillosa misericordia de Dios, que a pesar de que el pueblo le abandona y cae, Él lo sigue amando, sigue teniendo misericordia por ellos y sigue buscando rescatarlo. Así que podríamos resumir que el libro de Lamentaciones
tiene varios aspectos. Uno es el pueblo que, a pesar de que Dios lo ama, de que Dios ha hecho muchas cosas por ellos, abandona a Dios y cae. Presenta los juicios de Dios sobre ese pueblo. Porque dice que toda acción trae una ¿qué? Una reacción. Y en tercer lugar, presenta a Dios que, a pesar de que ese pueblo le rechaza y le abandona, Dios sigue amándolo y sigue extendiéndole la mano. Y el profeta Jeremías presenta allí a Dios como la única esperanza que tiene el pueblo de Israel. Así que, mis hermanos, la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y ¿cuánto? Y siempre. Cuando el pueblo de Jerusalén cayó, cuando el pueblo de Jerusalén se aparta de Jehová, ya Dios le había advertido de lo que iba a pasar. Dios le dijo al pueblo de Israel: mientras ustedes obedezcan mis mandamientos, mientras ustedes sigan mi camino, ¿cómo le iría al pueblo? ¿Cómo le iría? Bien. ¿Por qué? Porque Dios sería ¿qué? Su amparo, Dios sería su protección, porque Dios había prometido que si el pueblo le obedecía y le seguía, Dios estaría con ellos ¿en qué tiempo? Siempre. Pero ya Dios le había advertido que si ellos abandonaban lo que Dios le aconsejaba, que si ellos abandonaban su camino, pues entonces Dios lo dejaría a merced de sus propias acciones. Usted se sale del redil donde Dios tiene su cuidado, donde Dios le tiene el agua, donde Dios le tiene el alimento. Y mientras usted esté en el redil, es compromiso y responsabilidad de Dios de cuidarte, de estar contigo ahí y de suplirte todo lo que necesita. ¿Por qué? Porque estás bajo su cuidado. Pero cuando el pueblo rompe la cerca y sale del redil y se pierde por los montes, pues allí ocurrirán otras cosas. Allí aparecerán las bestias salvajes, allí aparecerán las rocas, allí aparecerán los desiertos, allí aparecerán los espinos, allí aparecerá la tempestad. Y esto es visto como los juicios de Dios sobre el pueblo que abandona a Dios. Sin embargo, estos juicios ya fueron anteriormente dicho al pueblo que le ocurrirían. No es Dios quien le manda allí eso. Esos juicios son la consecuencia de las acciones del pueblo haber abandonado a Dios. Porque a veces creemos que Dios no manda las cosas malas. Mis hermanos, la Biblia no presenta a Dios como un Dios que tiene a sus hijos amarrados con una soga, ni presentan a Dios como un Dios que le gusta hacer maldad, ni que le gusta castigar. La Biblia dice que Dios es tardo para la ira y grande ¿en qué? Y grande en misericordia. Y aunque a veces pareciera como que si los juicios de Dios es una pelita que Dios le va a dar a aquellos que no hagan, que tiene un camino muy estrecho y que el que sale de ahí lo castiga. Esa no es la verdadera cara de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de amor y también es un Dios de libertad. ¿Es un Dios de qué? De amor, y es un Dios de libertad. Dios nos muestra el camino, Dios nos aconseja por dónde debemos andar, pero Él nos da la libertad de que nosotros decidamos si estamos por su camino o no. Y nos advierte sobre lo que nos pasará si no fuésemos, que fue lo que pasó con el pueblo de Jerusalén. Cuando el pueblo abandona a Dios, sufre los juicios de Dios, que no son más que las consecuencias que usted recibirá al desobedecer, consecuencias que no provienen de Dios, sino que provienen de nuestras propias decisiones o malas decisiones al salir de su redil, al desobedecer su palabra e irnos
al terreno fuera donde acecha ¿quién? ¿Quién es que acecha afuera? El enemigo. Así que esos juicios de Dios no son más que lo que te va a hacer el enemigo, lo que te va a hacer Satanás cuando tú te alejas de Dios. Y el pueblo estaba allí. Vemos en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, todas las lágrimas que derrama del versículo 1 hasta el versículo número 20. Allí vemos todas las lágrimas y todas las quejas que presenta el pueblo, Jerusalén, de todo lo que le está pasando. Y como que preguntándose, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando todo esto? Y entonces, allí presenta todas sus amarguras, todo lo que le ha pasado. Y entonces en el versículo 21 dice el profeta, pero esto consideraré en mi corazón y por esto esperaré. Aunque aparentemente estamos en un momento de gran dificultad, estamos en un momento donde todo lo que se ve alrededor es oscuridad porque nos hemos apartado de Dios. Todavía hay una brechita de esperanza, dice el profeta. O sea, todavía hay algo que considerar y hay algo que esperar. Y esa esperanza es, dice aquí, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Cuando usted abandona el camino de Dios y está allí, en el desierto, donde ha sido víctima de la desgracia, donde está el alcoholismo, donde están las drogas, donde está el crimen, donde está el mundo sin Dios, dice que todavía usted está ahí, vivo, y no ha sido muerto, dice que es por la misericordia de Dios. O sea que a veces estamos allá afuera en gran turbulencia y en grande dificultad. Y el profeta Jeremías dice, por la misericordia de Dios usted aún no ha sido consumido. Porque lo que hemos hecho es motivo para nuestra muerte. Sin embargo, Dios nos conserva ¿qué? La vida. ¿O ustedes creen que las personas que están ahí en el mundo haciendo el mal, haciendo todas estas cosas que vemos en este mundo, matando, robando, ustedes creen que no hay gente que les sobra el deseo de que esa gente ya esté muerta? ¿Verdad que sí? Cuando usted ve que una persona se levanta y mata a otro por quitarle un celular o se mete a su casa y toda esta cosa, uno diría, bueno, pero este merecería estar muerto. Y así mismo en la vida del pecado, cuando nosotros abandonamos a Dios y estamos en esa vida desquiciada, nuestra sentencia debiera ser la muerte. Sin embargo, dice el profeta que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Si nosotros analizamos nuestras vidas, si nosotros hacemos una revisión de nuestro proceder, nos daríamos cuenta que posiblemente fuéramos dignos de muerte. Y la Biblia lo presenta así. La Biblia lo presenta en el Nuevo Testamento como que todos estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Todos los hombres estamos sentenciados ¿a qué? A muerte. Mas no hemos sido muertos, según el profeta, por la misericordia de Jehová. Y sigue diciendo que nuevas son cada mañana y que grande es su fidelidad. Hermanos, tenemos un Dios maravilloso que cada día que amanece nos da una nueva oportunidad, nos da una nueva esperanza. Y dice el verso número 24, mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré, dice mi alma. Amén. Así que esperamos que tu porción sea ¿quién? Jehová. Que mi esperanza sea ¿quién? Jehová. Aún estemos caídos, aún estemos en el suelo, todavía tenemos esperanza. Y el profeta dice que su porción
es Jehová. Dice él, bueno es Jehová a los que le esperan. Bueno es al alma que lo busca. Así que Jehová es verdaderamente bueno. No pierda nunca su esperanza. Espere en Jehová y él te liberará. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Así que el profeta presenta a Jehová como nuestra única esperanza. La única esperanza que dice aquí que desde nuestra juventud debiéramos llevarla asida en nuestras manos. Y el verso 32 de ese capítulo 3 de Lamentaciones dice lo siguiente. El Señor nos rechaza para siempre. ¿El Señor nos rechaza cómo? El Señor nos rechaza para siempre. Antes bien, si aflige, también se compadece según su misericordia. Puede ser que llegue un momento que el Señor permita que la aflicción llegue a tu vida, pero dice que eso no es para siempre. Dice acá el profeta que él se complace según su ¿qué? Su misericordia. Así que, mis queridos, Dios es un Dios misericordioso. Él no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres, dice el profeta aquí en el versículo 33. Dios no se complace en afligirnos. Así que toda esta situación que estamos viviendo hoy no es alegría de nuestro Dios. Él se complace en la misericordia, en ver a sus hijos levantados, en ver a sus hijos gloriosos, no entristecidos ni temerosos. Por eso, mi querido, dice aquí, ya para concluir, el profeta Jeremías en el capítulo 3 de Lamentaciones y versos 40, 41 y 42, dice, escudriñemos nuestros caminos. ¿Qué es lo que debemos escudriñar? Nuestros caminos, o sea, lo que estamos haciendo. Busquemos y volvamos ¿a quién? Volvamos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos. Busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos corazón y manos al Dios de los cielos. Nosotros nos rebelamos y fuimos desleales y tú nos perdonaste. Amén. Así que aquí se nos hace un llamado a que nosotros escudriñemos nuestro camino, lo que estamos haciendo. Que busquemos, que volvamos a Jehová. Dice aquí que levantemos nuestro corazón y nuestras manos hacia Él. Y dice que aunque nosotros nos rebelamos y le fuimos desleales, Él está dispuesto, así volvemos a Él, a perdonarnos. Así que, mis queridos, no hay otra esperanza más que nuestro Dios. El hombre no tiene otro camino. Nosotros nacemos en este mundo, llegamos. Y tarde o temprano vamos a morir. Tarde o temprano todos moriremos. Pero ese no es el fin de la historia. Ese no es el fin de nuestras vidas. Hay algo más. Hay una esperanza de levantarnos de nuevo que está en Cristo Jesús. Y esa esperanza solo lo tendrán aquellos que, como dice el profeta, escudriñen sus vidas, escudriñemos nuestro actuar. Aquellos que levantemos nuestras manos y nuestros corazones y que nos volvamos hacia Dios y que a pesar de nuestras rebeliones pidamos perdón y volvamos a su presencia. Y dice que Dios estará dispuesto ¿a qué? A perdonarnos. Qué bueno, hermano. Yo no sé si a usted algún día le han perdonado algo, alguna deuda, algún mal que usted haya hecho.
No sé cuánto han vivido esa experiencia, hermano. Pero qué bonito cuando usted ya está perdiendo su casa porque no tiene cómo pagar. O usted tiene una deuda muy grande y no tiene cómo saldarla. Y el que puede perdonarle esa deuda viene hasta donde usted y le dice, mira, ¿cuánto es que tú me debes? ¿Tú tienes para pagarme eso? No, no tengo. Y usted sabe que su consecuencia será grave porque usted no tiene. Y cuando usted no tiene, o paga con la cárcel o paga con la vida. Pero qué alegría habrá en su corazón si esas deudas que usted tiene, que usted no puede pagar, de repente viene alguien y se la paga y le dice, eres libre. ¿Se siente alegría en ese momento? Yo he experimentado perdón de algunas cosas y es una experiencia maravillosa porque usted siente que nació de nuevo. Usted siente una segunda oportunidad en su vida. Eso es lo que Dios nos ofrece a nosotros. La deuda del pecado no tenemos cómo pagarla porque la sentencia es muerte. Pero ya Dios ha hecho arreglo para que no tengamos que pagar esa deuda de muerte. Su Hijo Jesucristo ha sido sacrificado y ofrecido como un cordero en la cruz del Calvario. Y todos aquellos que examinen sus caminos, todos aquellos que se presenten ante Dios, que levanten sus manos y sus corazones ante el Señor Todopoderoso y pida perdón y clemencia, dice que Dios le perdonará. Así de fácil, como un cuento de hadas. No tiene que hacer nada. Y esa es la maravillosa bienaventuranza del evangelio de la salvación, de las buenas nuevas, que usted no tiene que hacer nada más que arrepentirse, reconocer su pecado y volver sus ojos hacia Dios. Esto lo puede hacer cualquiera, sea rico, sea pobre, sea grande, sea pequeño. Fáltele un pie o no le falte. Cualquiera, hermano, puede hacer eso. Acercarse a Dios y pedir perdón y presentarse ante Él. Por eso es tan fácil la salvación. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos cuesta nada. Sin embargo, al cielo le ha costado la vida del Hijo de Dios y el sacrificio que hizo, que todos sabemos. A mis queridos, yo les invito en esta mañana a que aceptemos esa oportunidad que se nos da a nosotros, a que busquemos la dirección de esa única esperanza que tiene la humanidad. Ahorita decía que nacimos y todos vamos a morir. Si la vida del ser humano terminara en la tumba, no tiene sentido haber pasado por esta tierra. Porque dígame usted, nacer y hacer todo lo que hacemos y después morir y ahí se acabó todo. ¿Qué sentido tiene eso? Eso no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es que todos tenemos la oportunidad de ser levantados de ahí. Eso sí tiene sentido, hermano. Amén. Tiene sentido que cuando tú estés en la tumba, no quedarás ahí para siempre. Eso sí tiene sentido. Y eso sí es una maravillosa esperanza. Lo que vemos aquí en la tierra, nada es esperanzador. Pero eso sí tiene esperanza. Cuando tú estás frente a un ser querido, llorando frente a su tumba, estás haciéndolo porque es una separación que no te esperaba. Y tarde o temprano también te tocará a ti estar ahí. Pero nosotros los que hemos creído, tenemos la bendita esperanza de que Dios levantará a aquellos que hayan confiado en Él. Y dice que lo levantará para vivir para siempre jamás en una tierra restaurada, donde no habrá pestilencia, donde no habrá coronavirus, donde no habrá muerte, donde no habrá sufrimiento. Ah, mis queridos, aférrate a esa esperanza. Olvídate de lo demás. Olvídate de las demás cosas. Que la tecnología, que dicen que un holograma te va a sustituir, y que te va a poder, todo eso es locura. La única esperanza que tenemos es la de que Cristo te levantará. Es la única, hermano. Y si esa esperanza no fuera cierta, y si este libro, que es su santa palabra,
no fuera cierto, bien le digo, de nada nos valdría estar aquí. Pero yo creo que su palabra es la verdad. Y yo creo que lo que dice allí de Jesucristo, que lo que dice aquí de Dios, que lo que dice aquí de los santos hombres del pasado, es tan cierto como que cada mañana sale el sol. Y es la única esperanza a la que yo hoy puedo aferrarme. Y será la única esperanza que tendrá la humanidad de ver la luz de un nuevo día después que haya bajado a la tumba. Así que yo espero, mi querido, que hoy tú puedas también aferrarte de esta esperanza de Jehová de los ejércitos, de su palabra, para que mañana tengas parte con los santos en las mansiones celestiales. Que Dios te bendiga.